La primera sería, ¿cómo te identificas con los sentimientos de la nación frente a la delincuencia? ¿Cómo te identificas con la gente? ¿Cómo me identifico? A ver, no te entiendo muy bien. Sí, o sea, con todos las cuestiones en las que estás metido de activismo y todas estas cosas, o sea, ¿cómo tú te relacionas con la gente? ¿Qué te mueve a ayudar a la gente? Mi coche, eh, bueno, lo primero que me mueve es el hecho de que en un momento fui víctima, hoy no me considero víctima, me considero sobreviviente, y creo que todas las víctimas en este país deben de pasar a ser sobrevivientes y seguir adelante, porque la vida es lo más importante que tenemos, y si estamos aquí tenemos que seguir adelante. La forma como me relaciono, pues por un lado es por empatía, ¿no? En principio por empatía, por ese tema, pero al final del día, porque todos somos ciudadanos y todos queremos construir un México mejor, pues eso es lo que hace que nos movamos, ¿no? Y creo que cada quien en su corazón tiene una pasión por algo, ¿no? Y mi pasión es la justicia. Muy bien. Después sería, o sea, ¿cómo ha cambiado tu vida después de empezar tú a movilizarte en todas estas cuestiones de las asociaciones y de fundar esta asociación? Eh, bueno, al principio el secuestro de mi esposo cambió nuestras vidas, ¿no? La vida, como nuestra vida familiar, que ya nunca volvió a ser igual. Eh, y ya como yo lo veo después de 13 años, es que sí creo que hoy somos mejores personas, mucho más comprometidos con México, y vemos la situación de México desde una perspectiva diferente a la que la veíamos entonces. ¿Cuál sería esta nueva perspectiva? Que si bien sí creo que cada persona debe de buscar sus objetivos en la vida, el objetivo más grande no termina siendo el personal, sino termina siendo México. Entonces, sí creo que lo que tenemos que buscar los mexicanos es, si queremos tener un México distinto, pues tenemos que participar para que este México sea distinto, y muchas veces no es suficiente lo que haces de forma individual. Yo sí creo que en México hay hay millones, ¿no? Todos, la gran mayoría de los mexicanos son gente de bien, ¿no? El tema Sí. es que el bien no nada más es para la persona o para su entorno muy cercano, sino que si tienes la posibilidad de hacer cosas por el otro que no está tan cercano a ti, es lo que puede hacer que México sea un país diferente. Luego, estaba viendo en tu página, o sea, todos los proyectos que tienen, y me llama mucho la atención uno que habla sobre cultura. O sea, ¿cómo consideras tú que la cultura puede influir a que el mexicano se interese más por su nación? ¿Cómo la ves tú? Porque mira, yo creo que las personas nos interesamos como desde puntos diferentes, ¿no? Desde perspectivas diferentes, porque cada quien está como parado en un lugar distinto. Entonces, desde esta perspectiva que todos tenemos diferente, tú le puedes llegar a una persona porque fue víctima, pero a otra le puedes llegar porque tiene un gran interés en el deporte, y a otra le puedes llegar porque tiene un gran interés en el teatro o en el cine, ¿no? Entonces creo que al final todos los temas se relacionan, y si tú quieres construir un México mejor, tienes que articular como todas las piezas del rompecabezas, Claro. para que todos quepamos, y todos cabemos en hacer de México un país que no tenga violencia y un país sin impunidad y corrupción. Y entonces la forma de acercamiento es diferente, porque podemos estar en el lugar de una víctima que lo que quiere es que le resuelvan su problema jurídico, ¿no? Pero podemos estar en el lugar de un chavo que no tiene empleo y que lo que necesita es, además de tener un empleo, tener una mejor educación, volcarse en la cultura y desde ahí construir. Entonces creo que todos podemos construir desde ámbitos completamente diferentes.
Eso está muy padre. ¿Y cuál sería como tu opinión respecto a la cuestión de las marchas, de salir a las calles y de demostrar que no está la gente conforme con lo que está pasando? Mira, las marchas yo creo que son importantes en principio para visualizar problemas, ¿no? Más bien para visibilizar un problema. Sin embargo, una marcha no resuelve, ¿no? Entonces, es un tema que a veces no tenemos muy claro. Nosotros cuando hicimos la marcha del 2004 en México contra la delincuencia, Sí. era muy curioso porque haz de cuenta que pasando la marcha me encontraba yo gente en la calle y me decía, oiga señora, pero no pasó nada. No, pues no pasó, pasó lo que tenía que pasar, visibilizar el problema. Claro. Pero después de visibilizar el problema hay mucho trabajo atrás de una marcha que si la gente no se compromete a más largo plazo que un día, pues las cosas no van a cambiar. Entonces sí creo que es importante, pero solo en la medida que la gente comprenda para qué es importante, ¿no? O sea, salgo a la calle, marcho, digo en lo que no estoy de acuerdo, pero después, ¿cómo hago para que eso cambie? Porque no cambian las cosas como si fuera magia, ¿no? No es como mover un switch y ya se prendió la luz y lo mueves y ya se apagó. Sí. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Entonces, la marcha es nada más como para poner el problema en la mesa y que la gente se interese después por resolverlo. Exactamente. Las marchas son para visibilizar un problema y ya sea es un medio como para unir a la gente que está viendo ese mismo problema y que quiere solucionarlo, ¿no? Que ahora también eso lo puedes hacer o te ayudan muchísimo en las redes sociales que no había en el 2004. Sí. ¿No? Entonces eso hace que se visibilice un problema, pero después no te puedes quedar en eso, ¿no? Porque ese es un problema que tenemos en México. Es como irte a tomar un café y decir que las cosas están muy mal, o irte a tomar un café y decir no tengo trabajo, qué mal, el país no es capaz de generar empleos suficientes. Sí, pero después tienes que salir y ir a mandar tu currículum para que alguien te dé el trabajo, claro. ¿no? Sí. Entonces es lo mismo lo de las marchas. Las marchas son muy importantes. Todos los tipos de manifestación pública son muy importantes mientras no afectes a terceros, ¿no? Porque yo también creo que tenemos ese problema. Pensamos que mis derechos están por encima de los otros y no es cierto. Entonces no hay derechos encima de otros derechos, ¿no? O sea, no hay derechos colectivos encima de otros derechos, aunque sean colectivos. Y tú no puedes salir a marchar y romper cristales y salir a marchar y robarle a la gente y agredir a la gente, ¿no? Entonces, sí creo que visibilizar el problema es importante, pero también respetando al otro y después de marchar, ver qué es lo que sigue. Eso está muy padre porque sí es un fuerte problema en México. Sí. Y pues serían todas las preguntas. Oye, qué amable. Muchas gracias.